Sé que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez sobre el Dios de Spinoza, aquel en el que Albert Einstein creía. En este video vamos a estar analizando la percepción que tenía el señor Baruch Spinoza acerca de Dios. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Cuál era su filosofía? Primero, ¿quién es Baruch Spinoza? Él fue un filósofo moderno, vivió entre 1632 y 1677. Actualmente reconocido como uno de los principales exponentes del racionalismo. Entre sus obras destaca problematizar y aportar una comprensión distinta sobre la naturaleza en relación con la divinidad, así como haber discutido de manera importante conceptos morales, políticos y religiosos. Baruch Spinoza, llamado originalmente Benedictus en latín o Bento de Espinosa en portugués, nació el 24 de noviembre de 1932 en Ámsterdam. Sus padres eran judíos que habían emigrado a España y posteriormente a Portugal. Allí fueron obligados a convertirse al cristianismo, aunque continuaron practicando el judaísmo a escondidas. Después de haber sido arrestados por la Inquisición, huyeron finalmente a Ámsterdam. En esta ciudad, el padre de Baruch se desarrolló como un importante comerciante y posteriormente como director de la sinagoga de la ciudad. Por su parte, la madre de Baruch Spinoza murió cuando él tenía solo 6 años. Antes de llegar a Ámsterdam, Spinoza ya se había formado en institutos con enfoque católico romano. En el mismo periodo se formó en hebreo y filosofía judía. Ya en Ámsterdam, a la edad de 19 años, Spinoza se desempeñó como pequeño comerciante mientras continuaba estudiando en escuelas con un enfoque judío ortodoxo. En este momento, Spinoza se interesó especialmente en la filosofía cartesiana, en las matemáticas y en la filosofía de Hobbes, que lo llevaron a alejarse cada vez más del judaísmo. Poco a poco se volvió muy crítico de la exactitud y la interpretación de la Biblia, especialmente en cuanto a la idea de la inmortalidad del alma, la noción de trascendencia y las leyes dictadas por Dios, así como su vinculación para la comunidad judía. Esto último le valió la excomunión. De hecho, fue en ese periodo cuando Spinoza comenzó a cambiar su nombre del hebreo al latín, probablemente debido a la posibilidad de represalias y censura. De hecho, rechazó desempeñarse como docente en la Universidad de Heidelberg, debido a que le solicitaron no alterar las consignas religiosas vigentes. Baruch Spinoza pasó sus últimos años en La Haya, donde murió a causa de la tuberculosis el 21 de febrero de 1677 a los 44 años y sin haber concluido una de sus últimas obras llamada Tratado Político. Uno de los temas en los que estuvo centrada la obra de Spinoza fue la ética. De hecho, ética demostrada según el orden geométrico en el nombre de su obra más representativa. En esta, Spinoza discutió la concepción filosófica tradicional sobre Dios y sobre el ser humano, sobre el universo y las creencias morales subyacentes en la religión y la teología, entre otras cosas. El filósofo quería mostrar que Dios en realidad existe, así como la naturaleza y nosotros mismos. Heredero del pensamiento cartesiano, que sugería la posibilidad de encontrar una explicación racional y algebraica sobre la existencia de Dios, pero también fiel a su formación judía, estoica y escolástica. Baruch sostenía la existencia de una sola sustancia infinita. La diferencia con el pensamiento de Descartes es que, para Spinoza, dicha sustancia es única. Descartes hablaba de dos, y puede ser equivalente a la naturaleza y al mismo tiempo a Dios. A partir de ahí discute la relación entre la naturaleza y lo divino, y dado que Dios no está causado por nada, es decir, nada le antecede, entonces existe, o dicho de otro modo, Dios en tanto sustancia única y divina. Es aquello que se concibe por ahí mismo. Este es uno de los argumentos ontológicos sobre su existencia más representativos en distintas obras del racionalismo moderno. No solo eso, sino que Spinoza sostiene que en consecuencia la mente humana puede conocer bien a través del pensamiento o bien a través de su extensión. Esto toma como modelo a Descartes, pero al mismo tiempo plantea una diferencia
ya que este último decía que el conocimiento venía dado solo mediante el pensamiento y que la extensión, la naturaleza, hacía errar a la razón. Spinoza sostiene que hay tres tipos de conocimiento humano, uno derivado de la esclavitud de las pasiones, otro relacionado con la razón y la conciencia de las causas, cuyo valor es el control de las pasiones, y el tercero es la intuición desinteresada que se asimila al punto de vista de Dios. Este último es el único capaz de proveer la única felicidad humana posible. Como vemos, el señor Spinoza era de origen judío, sus padres eran judíos, y él se formó en el seno, ¿no?, de esa tradición religiosa. Creció con esos principios, estudiando la Torá, las distintas leyes que se enseñan dentro del judaísmo, pero en la medida que fue creciendo y también conociendo la doctrina cristiana, fue cambiando esa percepción que él tenía de Dios y cuestionando tanto la percepción de Dios que se tenía en el judaísmo, pero también en la misma iglesia, en el mismo cristianismo. Y ahí es donde él comenzó a plantear ciertos razonamientos que cuestionaban esa doctrina que, bueno, ya pues las personas de aquella época la tenían bastante afianzada en su creencia. Esto le costó que lo excomulgaran de pues todas las doctrinas religiosas a las que perteneció a muy temprana edad, a los 24, 25 años, si no estoy mal, lo excomulgan de todas estas corrientes religiosas y él comienza pues con sus trabajos filosóficos a plantear distintas teorías y pensamientos sobre la figura divina de Dios. Y dichos planteamientos fueron muy polémicos para esa época, tuvieron mucho eco, pero también resonaron en muchas personas, tanto así que las filosofías y pensamientos del señor Spinoza trascendieron el tiempo, llegaron hasta nuestra época, y el mismo Albert Einstein, que había escuchado de esto, pues decía que él se familiarizaba con el concepto que Spinoza había planteado acerca de Dios. Y mucha gente cuando estudia lo que él planteó, pues también se identifica. Pero vamos a profundizar en lo que Spinoza planteó. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo siendo judío de esta raza elegida de un falso Dios que ha sido tan defensora y tan cerrada en esa creencia y en esa cultura, puede cambiar ese concepto? Bueno, recordemos que el tema de toda esta descendencia judía, de las razas que se esparcieron por el mundo, las tribus, ¿no?, todo esto generó que algunas de ellas se comenzaran a mezclar con otros pueblos y otras razas. Y esto pues dio pie a que cierta tradición, cierta pureza, entre comillas, de su linaje y de su sangre se fuese perdiendo, ¿no? Se fuese combinando con otras creencias, con otras razas, y así pues nacieron lo que desde el punto de vista de los judíos puros, ellos le llaman los judíos pues mestizos o impuros, también se les conoce y tienen otras formas de llamarle. Y comenzó a ser común que algunas familias de origen judío comenzaran a profesar otras creencias y otras religiones, y esto también va modificando su genética. Cuando se mezclan con otros pueblos, esto modifica la genética, y esa herencia que había dejado pues sus ancestros con la influencia de estas leyes talmúdicas y de la influencia del falso Dios, pues obviamente se va perdiendo, ¿no? Se va modificando y comienzan a nutrir su pensamiento y su genética de otras culturas, ¿no? Y cambian en muchos casos la percepción que tienen, en este caso de Spinoza, la percepción que él tenía de Dios. Entonces, ¿cuál era la percepción de Spinoza? Sus reflexiones supusieron una profunda crítica a la visión clásica y ortodoxa de la religión, cosa que terminó por generar su excomunión por parte de su comunidad y su destierro, así como la prohibición y censura de sus escritos. Su visión del mundo y de la fe se aproxima en gran medida al panteísmo, es decir, la idea de que lo sagrado es toda la naturaleza en sí. Cuando alguien tiene una visión de que el creador, de que la deidad universal es el todo, está presente en toda la creación, eso se le coloca una etiqueta, y esa etiqueta es el panteísmo. Esto es una costumbre que hemos adoptado los seres humanos de colocarnos etiquetas o encasillarnos en una creencia o doctrina. No, este es ateo, este es evangélico, este es musulmán, este es agnóstico, este es panteísta, este es espiritista.
Todas las corrientes que entregan conocimientos espirituales y entregan distintas versiones o percepciones de Dios llaman la atención de las personas, ¿no? Y cada uno elige pues la percepción que más se amolde a su creencia o a la percepción que tenga de la vida. Y a eso le colocamos una etiqueta. Y yo me pregunto, ¿no? Dentro de todas las reflexiones que uno puede hacer, ¿es posible que nosotros tengamos una percepción de la vida real y que ésta no tenga una etiqueta como tal? Que nosotros simplemente nos conectemos a la verdad universal, a la naturaleza, y recobremos esa condición primordial sin etiquetas y sin ninguna doctrina que nos haga identificar con una idea u otra. Yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a decir que pertenecemos a alguna agrupación o alguna religión, alguna filosofía, que siempre tendemos a buscar, según el pensamiento de la persona que nos esté hablando, a cuál de estas cosas pertenece. A mí constantemente me preguntan en los comentarios, ¿en qué Dios crees? ¿Qué doctrina profesas? Y me llaman agnóstico, me han llamado ateo, me han llamado gnóstico, me han llamado panteísta, me han llamado también evangélico. Bueno, me han dicho de varias cosas y yo lo que siempre respondo es, no soy nada de eso que ustedes me están tratando de poner etiquetas. Yo sé que en algún momento esas etiquetas se van a acabar y simplemente seremos seres humanos conectados a una condición original. Las ideas defendidas por Spinoza se basaban en la idea de que la realidad está formada por una única sustancia, él le llamaba así, ¿no? Al contrario que René Descartes, que defendía la existencia de la res cogitans y la res extensa. Y dicha sustancia no es otra cosa que Dios. La sustancia que hablaba Spinoza, él le coloca el nombre pues que comúnmente conocemos, que es Dios, que sería una entidad infinita y con múltiples propiedades y dimensiones de las cuales solo podemos conocer una parte. De este modo, pensamiento y materia son solo dimensiones expresadas de dicha sustancia o modos, y todo aquello que nos rodea, incluso nosotros mismos, son partes que conforman lo divino de igual forma. Spinoza creía que el alma no es algo exclusivo de la mente humana, sino que lo impregna todo, piedras, árboles, paisajes, etc. Esto es lo que muchos hablan del panteísmo, ¿no? Todo está vivo, todo tiene una chispa de vida, una chispa divina que lo anima en la naturaleza. Sería la presencia, la partícula de Dios en todo. Eso es lo que se encasilla dentro del panteísmo. Así, desde el punto de vista de este filósofo, lo que solemos atribuir a lo extracorporal y lo divino es la misma cosa que lo material, no forma parte de unas lógicas paralelas. Dios es conceptualizado no como ente personal y personificado que dirige la existencia externamente a ella, sino como el conjunto de todo lo existente que se expresa tanto en la extensión como en el pensamiento. Dicho de otro modo, se considera que Dios es la propia realidad que se expresa a través de la naturaleza. Esta sería una de las formas particulares en que Dios se expresa. Es decir, que nosotros normalmente percibimos a que Dios es alguien, por lo general tenemos el concepto de que es alguien o un señor, y ese señor está aparte de la creación porque Él es el que lo creó absolutamente todo. Entonces por acá está Dios en un trono elevado y por acá abajo o un poco separado estaría la creación porque Él la dirige externo a la misma creación. Es un ente externo que lo mueve todo y lo controla todo. Lo que dice Spinoza es que realmente esa sustancia o fuerza creadora hace parte del todo. No es un ente externo, sino que Dios mismo es la absoluta creación. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, lo que no vemos, absolutamente todo son componentes de una sustancia mayor presente en todo y esta sería Dios. Esa es la percepción que él propuso, ¿no?, acerca de esa figura divina. El Dios de Spinoza no daría una finalidad al mundo, sino que este es una parte de él. Se le considera naturaleza naturante, es decir, lo que es y da origen a diferentes modos o naturalezas naturadas, tales como el pensamiento o la materia. En síntesis, para Spinoza, Dios es todo
y fuera de él no existe nada. Este pensamiento lleva a este pensador a decir que Dios no necesita ser adorado ni establece un sistema moral. Siendo este un producto del hombre, no existen actos ni malos ni buenos de por sí, siendo estos conceptos meras elaboraciones. La concepción de Spinoza del hombre es determinista, no considera la existencia del libre albedrío como tal. Al ser todo parte de una misma sustancia y no existir nada fuera de ella, así para él la libertad está basada con la razón y el entendimiento de la realidad. Spinoza también consideraba que no existe un dualismo mente-cuerpo, sino que se trataba de un mismo elemento indivisible. Tampoco consideraba la idea de la trascendencia en que alma y cuerpo se separan, siendo importante lo vivido en vida. Y esto, a grosso modo, sería la percepción que el señor Baruch Spinoza tenía de Dios. A lo que yo tengo que decir que estoy de acuerdo en un 80-90%. Es una visión para la época en que lo planteó bastante avanzada, ¿no? Para mí un concepto muy claro y muy acercado a la realidad, muy acercado a la verdad. Él planteó estos pensamientos que son muy cercanos a los distintos mensajes que han venido a este planeta Tierra para impregnarnos, ¿no?, de esa verdadera imagen del Creador. Hablamos, por ejemplo, del mensaje de Jesús, el mensaje de los Windmakers que hemos compartido en este canal, también la sabiduría de Hermes Trismegisto. Se parecen mucho a esos conocimientos. No es una persona, no es un anciano sentado en un trono, no castiga, no da bendiciones, no intercede en tu albedrío, no está pendiente de ti en el diario para ver qué haces, si te portaste bien o te portaste mal. No necesita sacrificios, no necesita diezmos ni ofrendas, no necesita que usted le rece, no necesita que usted vaya a un templo, no necesita que usted pertenezca a una religión o filosofía. En conclusión, no necesita absolutamente nada de usted. El concepto o la imagen del Dios verdadero es completamente contrario a la forma en que nosotros percibimos a Dios, a la forma en que nosotros interactuamos con Dios. Bueno, supuestamente interactuamos, ¿no? Porque algunos creen que Dios lo escucha,
o que Dios nos habla. Todas esas cosas que nos han enseñado están completamente equivocadas. Entonces a veces en comentarios también me preguntan, ¿cómo es la verdadera oración? ¿Cómo me contacto con Dios? ¿Cómo hago para estar cerca de la presencia de Dios? No, eso no existe dentro de la creación original. Nosotros pensamos que tenemos que agradar a alguien. No hay alguien al que tengamos que adorar. No hay alguien al que tengamos que presentar una ofrenda. No hay alguien con el que tengamos que hablarle o ese ente mandarnos un mensaje de voz, no sé, que podamos escuchar para ver qué nos está enseñando o qué nos habla. Eso no existe en la creación verdadera. Todo ese concepto errado es derivado de la influencia de los señores que se hicieron pasar por Dios en el pasado. Todo eso que hemos estado hablando de lo que no es el verdadero fue enseñado por estos entes en el pasado. ¿Y por qué? Porque ellos sí eran señores, ellos sí eran alguien, ellos eran físicos. Y al ser seres físicos necesitaban ofrendas, necesitaban que les dieran cosas. Y si usted no le daba cosas, ellos podían destruirte físicamente, podían atacarte, podían maldecirte. Entonces de ahí comenzó toda la creencia de la bendición y maldición de Dios. Necesitaban templos donde habitar. Ellos vivían ahí. Entonces por eso cuando usted ve un templo está la creencia de que es la casa de Dios. Pero usted ¿cómo le va a hacer una casa a la fuerza que lo creó el todo? O sea, eso no tiene sentido de ninguna forma. A nosotros nos cuesta percibir al Creador como una fuerza inmutable, que no se conmueve absolutamente por nada, porque no tiene emociones como nosotros sí las tenemos. Es que si tuviese emociones, sería un humano, como los falsos dioses del pasado. Bueno, no eran humanos, pero eran seres físicos humanoides, degradados, degenerados, y sus emociones pues eran mucho peor que las que hoy tenemos nosotros, porque las emociones que tenemos nosotros también es producto de la manipulación que ellos hicieron. Ellos sentían odio, rabia, envidia, eran avaros, eran lujuriosos, y todo eso se lo enseñaron al ser humano. Entonces pensar que Dios tiene emociones es reducirlo a una condición casi humana. Pensar de que Dios se va a poner rabioso porque usted dejó de ir el domingo a la iglesia, ese es un pensamiento casi que infantil, es un pensamiento que no tiene ningún sentido. Pensar que Dios se va a poner triste porque aquí en este planeta nos estamos matando con guerras es un concepto que está alejado de la realidad. Pensar que Dios se va a molestar con el sicario porque anda matando gente es un concepto errado de lo que nosotros concebimos como Dios. El sicario está sujeto a su propia ley de causa y efecto. Ahí Dios no tiene nada que ver. Si mató o dejó de matar, la fuerza inmutable ni se entera. Si usted está triste o le está yendo mal, la fuerza inmutable ni se entera. Esa fuerza inmutable no se conmueve, no se mueve, no se altera. Si usted está triste, le está yendo mal, si usted tiene una enfermedad, más de lo mismo. No se va a conmover por más que usted le rece, por más que usted le pida. Si usted le prende 20, 50, 100 velas y reza 30 rosarios, eso no va a funcionar, eso no va a servir, porque no es un señor. Para entenderlo, haga el ejercicio con el sol. Pídale al sol desde hoy mismo, desde mañana, que le ayude en el trabajo, que le ayude a sanarse, que le ayude con algún problema que usted tenga, para ver si el sol resulta que va a decir, bueno, yo mañana no alumbro porque voy a ayudar a fulanito que me está rezando para que lo ayude. Haga la prueba. O póngase a rezarle a un árbol para ver si el árbol se va a mover y se va a preocupar por sus problemáticas o lo va a bendecir. No, eso no sucede. Y si la misma creación como el sol y el árbol tienen una inmutabilidad ante problemas humanos, imagínense la misma fuente de la que procedió todo. Pues mucho más, porque es la fuente misma de la inmutabilidad. La fuente de la inmutabilidad le dio inmutabilidad al sol y al árbol para que ellos se limiten a cumplir su ley. Entonces usted dirá, pero entonces el creador es un ser insensible. Entonces volvemos a la percepción humana.
La sensibilidad es una condición humana derivada de la manipulación. Esto no quiere decir que nosotros debamos ser apáticos o que a nosotros no nos pueda doler situaciones complejas que nos pasen a nosotros o a los demás. Pero eso lo tenemos que resolver nosotros en esta dimensión humana, no el Creador viniendo aquí a resolver nuestras cosas. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué papel juega esa fuente creadora en la vida humana? En los problemas diarios que nosotros tenemos aquí, ninguno. Lo que nosotros tenemos que entender es que desde el origen se nos dio la chispa de la vida. ¿Usted quiere saber cuál es la bendición que nosotros tenemos? La vida. Y con la vida se nos dieron todas las herramientas y todas las leyes para que resolvamos nuestros problemas, para que afrontemos nuestras alegrías, las cosas que nos salen bien y lo que nos sale mal. Nosotros estamos dotados de absolutamente todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que nosotros buscamos dinero, buscamos riqueza, buscamos materia, lujos. Y esos son los lujos que nos enseñaron los falsos dioses. Entonces, cuando usted le pide a la creación o al Dios verdadero que le ayude a comprarse un carro, eso en la creación no existe. Porque eso no fue creado por la fuente original, eso fue nosotros acá. Entonces, si usted quiere comprarse un carro, no le va a pedir ayuda a Dios. Eso usted tiene que trabajar, tiene que conseguir el dinero y se compra su carro. Resolverlo usted, porque usted es el que está en esta dimensión física humana con sus defectos y virtudes. Nosotros tenemos que afrontarlo. ¿Dónde está la manifestación del Creador en nosotros? En que usted esté vivo, en que usted respire, en que usted sea, en que usted tenga una mente, un espíritu, un alma, una conciencia. Y esos atributos no dependieron de nosotros, es decir, nosotros no los creamos, fuimos dotados con esas condiciones. Lo que sí está bajo nuestro control es nuestros pensamientos, lo que podamos hacer con nuestro cuerpo a nivel físico, nuestras emociones, es decir, lo que ya nosotros podemos controlar. Todas esas condiciones de leyes se nos dieron para que nosotros nos desarrollemos. Y ahí está la influencia del Creador, que nos dotó de unas condiciones para que nos convirtiéramos en creadores. Listo, fuimos dotados de eso y ya no hay más nada. Usted no tiene que pedir, no tiene que esperar, no tiene que decir, no tiene que rezar. Usted lo tiene absolutamente todo. ¿Usted quiere ver al Creador? Mírelo en el árbol, mírelo en el sol, mírelo en el río, en los océanos, en las estrellas. Esa percepción que Spinoza hablaba de que es la sustancia que llena el todo y que le da vida a todo, así es. En lo que quizás no estoy de acuerdo con Spinoza es que decía que el ser humano no tiene albedrío. Y ahí sí considero que se equivoca. Porque el albedrío fue una de las leyes principales con las cuales se nos dotó. Si no existiera el albedrío, entonces ahí sí estaríamos frente a un Dios que todo lo controla, que lo castiga, que lo premia y que está pendiente de lo que usted hace, porque usted sería un robot que cumple órdenes. Por eso decía que no estoy completamente de acuerdo con Spinoza. Se nos da el albedrío para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, sean acertadas o sean equivocadas. Eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, la fuente creadora gestó la existencia, determinó las leyes que mantendrían el equilibrio en la creación, dotó las creaciones de conciencia, de albedrío, de mente, de espíritu, de alma, y las liberó para que ellas de ahí en adelante establecieran su propio camino y fueran co-creadoras con la fuente original. Y dentro de esas creaciones está el ser humano, está el hombre universal, que está dotado de todo eso para labrar su propio camino y convertirse en un creador al mismo nivel de la fuente original. Pero eso es un camino de aprendizaje. En diversos conocimientos se nos ha enseñado eso. Y esa visión y percepción de la que estamos hablando está completamente alejada del Dios del mundo, de la percepción del Dios del mundo, de los falsos dioses de la antigüedad. En esos falsos dioses es en los que en general hemos creído como humanidad. Pero a este planeta han venido también conocimientos verdaderos para que nosotros cambiemos esa percepción y nos conectemos más al todo, a la creación.
sin rezos, sin fanatismos, sin creencias. Nosotros vivimos y somos dentro de la fuente universal, como lo dice Hechos 17. No tenemos que pedirle a dioses externos, porque fuimos dotados desde adentro con todas las condiciones divinas, podríamos llamarle así. O es que tener mente no es una condición divina, o es que tener espíritu, tener alma, tener conciencia, tener incluso estos cuerpos, eso no son condiciones especiales. Tenemos que sentirnos afortunados porque la creación nos dotó de todo lo que necesitamos. Buscar dioses por allá es sencillamente delegarle nuestro poder a organizaciones maquiavélicas que históricamente han controlado la espiritualidad humana. Entonces el señor Spinoza no se alejó de la realidad. Su percepción era muy acertada y tenía ciertas cosas en que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero él aportó su visión, aportó su grano de arena para que quienes de alguna forma lo hayan leído y hayan aprendido del legado que él dejó, pues comiencen a cambiar ese concepto errado que hemos tenido y que hemos creído acerca de Dios. Y esta es mi reflexión y el análisis que quería compartir con ustedes acerca del famoso Dios de Spinoza, que no es el Dios de Spinoza, así se le llama popularmente. Recuerden lo de las etiquetas. No, entonces yo ahora voy a creer en el Dios de Spinoza. No, ahora no vamos a ver a Spinoza como si fuera el gurú o el elegido. No, él simplemente hizo una reflexión, porque incluso esas reflexiones que él hizo no se las inventó él. Ya habían conocimientos mucho más antiguos que habían venido a la tierra, que ya nos habían enseñado esa percepción. Yo hablaba de Hermes, hablaba de los Waymakers, el mismo Enoch y por supuesto el mismo Cristo. Ya habían entregado elementos de conocimiento para que nosotros comenzáramos a hacer esa transformación en nuestro pensamiento. Seguramente él leyó varias de estas influencias. Él estuvo en el cristianismo e hizo un raciocinio muy interesante, muy válido, del que uno puede aprender. Entonces no es el Dios de Spinoza, sino que más bien Spinoza en un punto de su vida fue tocado por ese conocimiento universal y logró expresar con unas palabras muy acertadas una visión muy cercana a la realidad. Este era el video que quería compartir con ustedes. Si les gustó, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima.